Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículos del 36 al 38. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: Sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Les verterán una medida generosa, colmada, remecida, rebosante, pues con la medida con que midan, se les medirá a ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidamos al Espíritu Santo nos ayude a entender qué nos quiere decir el Señor a nivel personal con su mensaje hoy, que no es solo algo bonito. Sus palabras no son algo para contemplar, sino para interiorizar y vivir. Nos han lastimado, pero también hemos lastimado. Nos han juzgado, pero también hemos juzgado. Nos han condenado, pero también hemos condenado. Entonces Él nos llama hoy a perdonar, para que seamos perdonados, a dar, para que se nos dé también. Decimos: Jesús, te amo, pero cuando es el momento de pedirle perdón a mi pareja, ¿me puede el orgullo y no lo hago? En el Padre Nuestro decimos: perdónanos como también perdonamos a los que nos ofenden. Y si Dios nos perdona, en esa medida, ¿todos nuestros pecados serían perdonados? Vamos a reflexionar en los 3 mensajes que nuestro Señor tiene para nosotros hoy. Primero, no juzguen y no serán juzgados. Segundo, no condenen y no serán condenados. Y tercero, perdonen y serán perdonados. Primero, no juzguen y no serán juzgados. Dice nuestro Señor en su palabra: sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. No juzguen y no serán juzgados. Sabemos que estas reflexiones Dios nos llama a hacerlas en torno a las familias, la institución núcleo base de la sociedad que el enemigo y el mundo hoy en día intenta atacar y destruir a toda costa. Tantas veces juzgamos y señalamos a nuestro esposo, esposa, hijo, hija, padre, madre o hermanos por un error que quizá nosotros mismos hemos cometido o estamos cometiendo. Nadie se salva de esto. Somos imperfectos y por más espirituales que intentemos ser, aún seguimos fallando. Una esposa que juzga a su esposo por no colaborar en casa, pero cuando ella genera algún ingreso económico no apoya a su esposo. Un esposo que juzga a su esposa porque no se arregla o no tiene intimidad con él, y quizá él mismo tampoco se preocupa por estar bien para su esposa y en la intimidad solo piensa en satisfacer su propia necesidad sin ponerse en el lugar de su esposa. Una madre que juzga a sus hijos por ponerse siempre la misma ropa cuando ella de niña y adolescente también lo hizo. Un padre que juzga a sus hijos por la negligencia en la escuela y se ve él mismo actuando de manera negligente en su trabajo. Esa es la incoherencia de hoy, de la cual debemos pedirle al Señor que nos sane. Por eso nos dice: sean misericordiosos como su Padre del cielo es misericordioso. Y esto no significa pasar por alto el pecado, significa que vamos a ir más allá de un mal comportamiento, no para juzgar, sino para mirar con compasión, orar por quien está fallando y por mi actitud al respecto. Personalmente, la vida me ha puesto en los zapatos de las personas que en un momento de mi vida he juzgado, pero lo agradezco, porque así Dios nos regala humildad para aprender a ver al otro con una perspectiva diferente. Muchas veces nos creemos tan buenos y tan perfectos que ya nos pensamos jueces para apuntar el dedo hacia el otro, y cuando lo hacemos, hay otros 3 apuntando hacia nosotros mismos. Cierto día Tatiana llamó a su madre. Tatiana decía que su madre no se interesaba por ella ni por sus nietos. Siempre era ella quien tenía que llamar a su madre.
Un día hablando con su hermano le contó lo que pasaba de su madre y su hermano le dijo: ¿recuerdas las veces que mamá te llamaba y tú no le contestabas? Y un día le contestaste gritándole que si no le contestabas era porque estaba ocupada. Por eso ella tomó la decisión de no llamarte más. Tatiana quedó de una sola pieza. Estaba juzgando a su madre, algo que ella misma en cierta forma había causado. En ese momento el juzgamiento se transformó en culpa y compasión hacia su madre. Allí Tatiana decidió llamarla más y mostrar más interés por ella. Decidió ser ella misma el cambio, porque en la medida que juzguemos seremos juzgados. Pero cuando tomamos la decisión de vivir en fe, entonces ya más bien decimos: en la medida que perdonamos, seremos perdonados. Segundo, no condenen y no serán condenados, nos dice hoy el Señor en su palabra. Condenar a alguien es atrevernos a decir, a juzgar, a señalar algo o alguien como malo o bueno. Tanto cometemos ese error como padres cuando comparamos a nuestros hijos, cuando muchas veces en una pelea o en una situación condenamos a la ligera poniendo la etiqueta de grosero, cansón, travieso, sin ir más allá del mal comportamiento, y hacemos daño. Y si vamos años atrás, quizá nos pasó lo mismo. Quizá fuimos ese hijo o esa hija incomprendido o rezagado, y ahora consciente o inconscientemente lo estamos haciendo con nuestros hijos también. Un niño que llega de la escuela inquieto, de mal humor, muchas veces de forma ignorante, nos apresuramos a decirle grosero, perezoso, sin indagar primero cómo estuvo su día de escuela. Y no nos damos cuenta que tuvo un mal día, que quizá un amigo se burló de él, que su profesora le regañó, que está cansado y que por eso llegó irritable a su casa. No es que se justifique el mal comportamiento y que no asuma la consecuencia de esta, pero muchas veces, cuando sabemos la raíz del problema, podemos encontrar allí una gran oportunidad para nosotros comprender y para enseñarles a nuestros hijos también a ser compasivos, como nuestro Padre del Cielo es compasivo. Quizá no condenar a los demás, quizá comprender, tener misericordia con mi pareja, mis hijos, mi familia en general, no sea garantía de que no seamos condenados por ellos. Pero Dios nos dice que en la medida que demos, Él nos dará. Es decir, si no condenamos, si no juzgamos, es posible que el mundo no lo haga, o sí lo haga con nosotros, pero Dios nos da la garantía de no ser condenados por Él, porque su misericordia no solo es eterna, sino que sobrepasa todo entendimiento. A quienes somos padres de familia, quizá muchas veces llega la noche y vemos a nuestros hijos dormidos y sentimos gratitud, amor, pero también culpa. Quizá por lo que no hicimos con ellos, por el tiempo que no les dedicamos, pero a veces también por las palabras que les dijimos, sin querer y con el afán de educarlos bien. Y en el desespero de que nos entendieran sí o sí, los condenamos con nuestras palabras y quizá creamos algunas heridas. Hoy pidamos perdón a Dios por todas esas palabras que han causado heridas, por esa ausencia que ha hecho daño, por las comparaciones que los han hecho sentir menos. Cubrimos hoy con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, para que lave nuestro corazón y el de nuestros hijos de toda condenación suscitada desde nuestro enojo. Y tercero, perdonen y serán perdonados. Y sigue diciendo nuestro Señor, den y se les darán. Les verterán una medida generosa, colmada, remecida, rebosante, pues con la medida con que midan, se les medirá a ustedes. ¿Qué damos más? ¿Misericordia o juzgamiento? ¿Rencor o perdón? ¿Egoísmo o generosidad? Muchas veces nuestro más grande enemigo con nuestra familia y lo demás es el afán, sumado a la falta de humildad. Muchas veces cuando juzgamos a alguien de alguna forma, la vida nos permite estar en los zapatos de esa persona y allí nos damos cuenta que fuimos severos. Este modo de vivir como víctima, y muchos hijos juzgan a sus padres y los culpan por sus defectos, no haciéndose ellos responsables de cambiar. Todo
hasta cuando llegan a ser ellos mismos padres y se dan cuenta que sus padres dieron lo mejor que pudieron y supieron dar. Con la medida que midamos se nos medirá, y con la medida que demos se nos dará. Amar a nuestro enemigo nos lleva a la empatía, a tratar de entender a los demás, a orar por ellos y a mirarlos como Dios nos ve, con ojos de amor y compasión. El perdón libera, y el Señor está dispuesto a dárnoslo siempre y a liberarnos del yugo del pecado. En esta Cuaresma Dios nos invita a hacer un examen de conciencia. ¿Cuántas veces he juzgado a mi pareja, a mis hijos, a mis padres? ¿Cuántas veces me he sentido víctima? El victimismo es orgullo, porque me lleva a pensar en mí y en mi dolor, sin ponerme en los zapatos de los demás. Hoy el Señor nos invita al sacramento de la reconciliación, a buscar el perdón y a perdonar. Oración. Señor, te damos gracias por tu palabra, por este mensaje de amor que tanto necesitamos para dejar de hacer nuestro hogar y nuestros ambientes un campo de batalla. Danos, Señor, la gracia de la misericordia y la empatía, porque a veces nos resulta más fácil juzgar al otro que comprenderlo y ponerme en sus zapatos. Amado Padre, hoy te pido perdón por tantas veces que no he dado de la misericordia que tanto de ti recibo. Ayúdame a amar y a dar como tú, a no ponerme en el lugar del juez implacable, llena de orgullo, sino del Padre amoroso que perdona y ama. Ayúdame a aplicar esta palabra en mi familia, puesto que muchas veces con ellos es con quien a veces nos cuesta más aplicar lo bueno que aprendemos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, por el Inmaculado Corazón de María y la fuerza del Espíritu Santo. Amén. Si aún nos cuesta tener paciencia con quienes más amamos, pensemos si se nos enferman, si se nos van. ¿Valdría la pena este pequeño conflicto? No esperemos a que eventos trágicos ocurran para tratar con amor y misericordia a los que amamos. Que honremos a Dios valorando con el hecho esos que componen a nuestra familia. Dios los bendiga.